Buenas noches, estimado peruano, querido peruano. Tú que me ves y que me oyes, ¿no te da impotencia la situación en la que nos encontramos? ¿Y que sería peor que algún familiar cayera bajo la desadaptación de alguna de estas personas? Debemos empezar por el cambio, un cambio radical, donde salgan a relucir los valores que tenemos, aquellos valores que adquirimos en casa cuando éramos pequeños, y si en casa no llegaron, somos lo bastante conscientes para saber qué está bien y qué está mal, que existen reglas, que somos capaces de seguirlas para poder convivir en armonía y respetándonos unos a otros. ¿Se dan cuenta tan solamente con el tráfico? ¿Cómo es posible que cuando se le diga a uno de estos individuos que están cuadrados en un lugar que por ley no debe ser, o que están parados en un crucero peatonal, se enojen cuando se les hace ver su error? Y peor aún, tengan el descaro de decir, estamos en el Perú, aquí no se respeta nada, o frases como, dile a ellos primero y luego lo hago yo. ¿Acaso necesitan ver a otros para que sean conscientes de cómo deben respetar las normas? ¿Es posible que en el colmo del descaro te digan, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres policía? O sea, no somos suficientemente conscientes para saber que deben respetar a los demás y por ende respetar las normas que existen en todo lugar de convivencia sin tener una autoridad de por medio. Debemos parar con esto, en serio. Y lo hizo un ciudadano más, uno como tú, que sí, cometí errores como todos, somos humanos y no somos perfectos. Sin embargo, tenemos la capacidad para darnos cuenta en qué situación nos encontramos, qué queremos para nuestros hijos, qué queremos para el presente y futuro de nuestra familia en general, y sobre todo para el cambio en este país. Y que ya es hora de parar con esto, que debemos cambiar, que debemos poner en práctica los valores aprendidos desde casa, ir contribuyendo desde las cabezas de este gobierno corrupto y con falta de moral hasta los puestos más bajos de todas las empresas y organizaciones del Estado y privadas. Pero es hora, no de hacer propagandas y eventos estúpidos donde se dice los valores por aquí y los valores por allá, pero entran por un oído y salen por el otro. Debemos hacer un cambio radical, una reforestación de valores, porque inculcarlos a los niños es una obligación de los padres y las escuelas. Y como lo repetí antes, cada persona cuando va creciendo a lo largo de su vida es capaz de darse cuenta de qué cosas están bien y qué cosas están mal. Es de mediocres poner pretextos y excusas estúpidas de su actuar diciendo, porque mi familia es así, es que mi papá es así, porque el país es así, la necesidad, porque todos hacen lo mismo. Ya basta, en serio basta. Peruano, mírate, ¿qué haces? Analízate. ¿Somos conscientes de que somos capaces de caer en algún acto deshonesto o aún peor de corrupción? Si es así, no tenemos la base moral para poder convivir en cualquier sociedad. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos valores ni principios, porque no somos capaces de cumplir con ciertas normas y no deberíamos coexistir en ninguna sociedad. Y así lo digo. Y quizás muchos se rían, pero ¿deberíamos morir? ¿Deberían matarnos? Pues tal vez, porque hacemos daño a un pequeño puñado de personas que en verdad quieren el cambio. ¿Deseas cambiar de verdad? Es lamentable que un ser humano tenga que cambiar cuando se vea solamente circunstancias de mucho riesgo, de situaciones que le cambien la vida. Tenemos que cambiar cuando se nos muere un hijo, cuando se muere una madre o un padre, el quedarnos sin trabajo. Sé que la gran mayoría no tenemos moral para juzgar a otra persona, pero es hora de darnos cuenta que debemos cambiar y que podemos hacerlo. Aún estamos a tiempo. Todo este gobierno es corrupto, y lo digo así. Tanto el sector público como el privado tienen elevados índices de corrupción, y eso lo sabemos todos. Es más, tú, cara de palo, que estás viendo esto, sabes que es así. Político, empresario, policía, eres corrupto, deshonesto y lo sabes. Y no tengo temor de decirlo, porque ustedes lo saben, y todo este país que está jodido por culpa de todas esas lacras lo sabemos. Y nosotros lamentablemente no podemos hacer nada para cambiarlo. Y es lamentable que sean tan conchudos de seguir laborando, de seguir haciéndole daño a este país y a las personas que salimos adelante de forma honesta. Ciudadano de este país, ¿saben? No somos ni siquiera tercermundistas. Me da pena que el país, mi país que me vio nacer, esté así. ¿Qué diría nuestra raza antecesora? Los incas. Aquella raza que tenía como principio 3 frases. Aquellas frases que aprendí en el colegio muy orgulloso. Amazúa, Amayuya y Amaqueya. ¿Dónde están? ¿Dónde carajos están esas frases? ¿Dónde estamos nosotros para hacer respetar esas frases? Pues lamentablemente no podemos. Y es muy triste, porque cuando queremos hacerlo entra una autoridad corrupta, una lacra, y nos jode la vida.
simplemente porque queremos hacer respetar frases milenarias, hacer respetar nuestros derechos, legado que heredamos con esfuerzo, sudor y lágrimas. Esas frases se resumen en los valores que debemos seguir como nosotros como ciudadanos, incluyéndome, porque al hacer esto soy el primer propulsor para querer cambiar este país. Trato y hago lo posible para mejorar cada día. Deberíamos hacerlo todos. ¿Tenemos idea de cómo nos encontramos? Y lo resumo con un par de ejemplos. Que en un puesto de trabajo vemos cómo cuando un colaborador desea opinar algún tema o corregir o aumentar quizás alguna gestión que ha visto que está mal hecha o le faltan algunas cosas, ¿cómo termina? ¿Sus compañeros cómo lo ven? Aquel trabajador que con buena intención trató de opinar por algo, lo miran mal, hasta le agarran bronca, o inclusive peor, tratan de sacarlo. Es increíble cómo podemos llegar a ser. Inclusive en los colegios o hasta en la misma familia se forman grupitos, los cuales hablan unos mal de otros, existe hipocresía, llegan hasta pelearse. Eso es muy lamentable. No podemos llevarnos bien con todos, es cierto. O no podemos querer o pretender caerle bien a todos. Pero sí somos capaces de respetar a los demás. Y lo podemos hacer. Es hora de hacerlo. Cambiemos. Cambia tú para que las demás personas puedan cambiar. Es hora de hacerlo. Y sé que no te importan muchas personas, o quizás la gran mayoría se ríe de esto. Y dirán, ¿qué viene a hablarme este pobre imbécil de esto, no? Pero a ti te digo, yo soy profesional. Tengo una carrera. Pero un título, una maestría, un doctorado, un MBA, un puesto de trabajo, un nombre, no te da valores. Si no tienes valores ni principios, no eres una persona. El ser persona y respetar a los demás se adquiere en casa, nace y se forma, y eso no se puede comprar. Es más, en este podrido país, el 75% de personas incurrirían en actos deshonestos o peor aún de corrupción. Hasta me atrevo a decir que más. ¿Pero qué tiene que pasar para que cambie esto? ¿En algún momento habrá algún héroe que lo haga? ¿Que empiece por erradicar este país de corrupción y pestilencia de deshonestidad que azota este país? Toma conciencia, no esperes, no esperemos a que esto llegue a mayores. Aprendamos por las buenas o por las malas. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos que cambiar este país, hagámoslo. No seamos cara de palos y reconozcamos nuestros errores. Es de valiente reconocer un error y de leyenda hacer lo posible para mejorar cada día. Recuerdo una gran frase de una persona, quizás un predecesor muy importante que hace que todo sea posible y que trata de hacerlo, que dice que no dejes que las circunstancias te cambien, sé tú quien cambie las circunstancias. Hagámoslo, puta madre, somos capaces de hacerlo, somos seres humanos que podemos pensar y discernir qué está bien y qué está mal. Dejémonos de huevadas, porque ya es hora de mejorar este país podrido. Porque si no lo hacemos a las buenas, en algún momento habrá que hacerlo a las malas. Habrá alguien que venga a hacernos dar cuenta de nuestros errores. Por las malas, lamentablemente. Y tener ese golpe tan fuerte que nos haga cambiar. ¿Y qué me vas a decir? Nos estás amenazando. ¿Eso me dirás? Tú que me dirías eso, ¿te das cuenta que no tienes la mínima intención de cambiar? Es porque no tienes conciencia. Porque te importa una mierda pasar por encima de otros. Porque ¿sabes qué? No estás apto para convivir en esta sociedad, ni en ninguna sociedad, ni en ningún país. Porque no sabes seguir las normas de convivencia, ni siquiera las básicas. Porque eres un mediocre. Porque siempre crees que podrás pasar por encima de los demás a como dé lugar. Y así no es. Cambia, sé consciente, piensa. Tienes la capacidad de hacerlo. ¿Deseas eso para tus hijos? ¿Que más adelante la historia se encargue de hacer pagar a tus hijos por errores tuyos? Recapacita. Cede el paso. Respeta a los demás. No te estaciones en zonas restringidas. No pongas excusas estúpidas. Reconoce tus errores. Déjate de huevadas. Madura. Ponte la camiseta. Date cuenta que en este país debemos cambiar todos. No sobrepasemos por los demás. No hagamos daño a los demás. Respetémonos. Cambiemos. Ya es hora.